7:38, buenas noches. La Corte Constitucional emitió hoy uno de los fallos más polémicos de los últimos tiempos y que de inmediato desató una tormenta en círculos jurídicos y políticos, Malú. Pues Jorge Alfredo, el alto tribunal finalmente le concedió una tutela al exministro Andrés Felipe Arias, en la que le ordena a la Corte Suprema de Justicia revise la condena a 17 años de cárcel que le impuso por el escándalo de Agroingreso Seguro. En un plazo de 10 días, la Corte Suprema de Justicia tendrá que iniciar el trámite para revisar el fallo que en el 2014 condenó al exministro Andrés Felipe Arias a 17 años de cárcel. Así lo determinó la Corte Constitucional en una decisión dividida que le dio la razón a Arias. La Sala Plena de la Corte Constitucional ha concedido el amparo al derecho fundamental a la doble conformidad al ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva, quien por esta circunstancia podrá impugnar su sentencia condenatoria. ¿Qué es esto de la doble conformidad? Es la posibilidad que tiene una persona que ha sido condenada por primera y única vez por un juez de la República a que se le revise esta sanción. La decisión de la Corte Constitucional se refirió a si Arias quedaría en libertad. El tutelante no recobrará su libertad con ocasión de esta decisión, pues la impugnación será devolutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia condenatoria seguirá surtiendo sus efectos hasta tanto se resuelva la impugnación que él proponga. La Corte señala que este fallo no puede interpretarse como un choque de trenes. No estamos proponiendo, no es nuestro propósito, no es lo que hemos pensado jamás, un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia. De ninguna manera. Tenemos el más alto concepto de los jueces que integran nuestra Corte Suprema de Justicia y en especial nuestra Sala Penal. El fallo señaló que a Arias se le había vulnerado el derecho al debido proceso. Ahora, dice la sentencia, la Sala Penal deberá conformar una sala de decisión para la revisión de la condena con la posibilidad de llamar con jueces. La Corte le pide al Congreso regular esta materia. Por supuesto, una decisión de este calibre con tantas implicaciones y que atiza aún más la polarización en el país estuvo precedida de un intenso debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Rocío Franco tuvo acceso a detalles de cómo fue esa agitada sesión. Adelante, Rocío. Pues mucha atención porque el primer detalle es que la Corte Constitucional señala que esto definitivamente va a tener repercusiones en otras personas que están en la misma condición del exministro Andrés Felipe Arias. Los cobijados podrán ser los condenados después del 30 de enero del 2014. ¿Y por qué esa fecha? Porque allí, ese día, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se profirió una sentencia que contempla el tema de la revisión de las condenas a altos funcionarios del Estado. Y Colombia hace parte de este tratado internacional, por eso lo debe asumir y es esa fecha, la fecha en que empieza la revisión. La Corte Constitucional llega a este fallo tras 2 salas virtuales, 10 horas de una dura discusión. Inicialmente había una mayoría de 7-2 y terminó en el apretado voto de 5-4. Para muchos muy incómodo, pero es la mayoría de la Corte Constitucional. Hay que señalar que 4 magistrados se apartaron, estamos hablando de Alejandro Linares, Antonio Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes. A esta hora, la Corte Suprema estudia emitir un comunicado frente a este anuncio de revisión de una de sus más altas condenas. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, hay que recordar que uno de los primeros en reaccionar fue el abogado de Arias y por supuesto se mostró complacido con la decisión de la Corte y explicó cómo será el trámite de revisión de la condena del exministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Víctor Mosquera, abogado de Andrés Felipe Arias, explicó que en este momento la defensa del exministro, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro en el 2014, se concentrará en preparar la apelación que debe presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Eso es básicamente la instrucción. No se va a solicitar la libertad porque lo que nos vamos a concentrar es en el recurso de apelación que tiene que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, pero faltan unas etapas, falta que se le notifique oficialmente a la Corte Suprema por parte de la Corte Constitucional. Marcel Tangarife, quien también hace parte del grupo de abogados del exministro, explicó parte de los argumentos que presentarán en la Corte Suprema para que se revise la condena de 17 años y 5 meses que se profirió en contra de Arias. Una sentencia penal condenatoria
que no ha sido impugnada y que se somete a acción no está en firme, no ha hecho tránsito a cosa juzgada, no puede ejecutarse. Y esos elementos deben ser tenidos en cuenta para efectos de cualquier decisión judicial que se vaya a adoptar hacia adelante. En este momento, a nuestro juicio, la condena de Andrés Felipe Arias pues no tiene sustento en una sentencia que pueda ser efectivamente ejecutada. Los abogados coinciden que el juez que asuma el caso debe ser transparente. Vamos a hacer es que prevalezcan esas garantías mínimas, que los jueces que vayan a ver este proceso sean imparciales, sean independientes y den toda garantía de que pues, se va a desarrollar de la forma adecuada. Los abogados señalaron que ya notificaron de la decisión de la Corte Constitucional al exministro Andrés Felipe Arias y aseguraron que vía telefónica él señaló que esta es una buena noticia y que es la oportunidad de demostrar su inocencia. Daniela Morales, Noticias Caracol. Pero ¿cuándo se inició este caso del exministro Andrés Felipe Arias? Aquí les contamos el proceso de su juicio, su condena y la salida del país y extradición desde los Estados Unidos. La investigación contra Andrés Felipe Arias se inició por las denuncias de irregularidades en el programa Agroingreso Seguro, una línea de crédito con bajas tasas de interés para agricultores colombianos. Las indagaciones revelaron que los dineros habrían llegado a personas que no cumplían con los requisitos. El expediente, de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, después de un juicio, lo condenó en el 2014 a 17 años de prisión por haber aprobado millonarios créditos a favor de empresarios y grandes terratenientes. En su momento, así se defendió Arias en lo que fue el juicio ante la Corte Suprema. No acepto los cargos que me han sido imputados. Días antes de conocerse la decisión de la Corte Suprema, en junio del 2014, Arias se fue para Estados Unidos. Allí solicitó asilo, pero en agosto del 2016 las autoridades de ese país lo capturaron ante el pedido de la justicia colombiana. Desde el confinamiento en una cárcel de Miami, Arias habló de lo que significó por esos días la prisión. Lo más duro de esto es saber que mis hijos pues, tienen que crecer sin su papá solo por el odio de esa sala penal o pensar en el dolor de mi esposa, el dolor de mis padres, también infligido a raíz del odio de esa sala penal. A finales de ese mismo año le fue otorgada la libertad bajo fianza, sin embargo, fue recapturado en agosto del 2018 desde una prisión de la Florida. Luchó para no ser extraditado, batalla que perdió, y por eso llegó a Colombia para cumplir con su condena. Desde ahí emprendió una lucha judicial, le pidió a la Corte Suprema que revisara su condena, solicitud que fue negada por el alto tribunal. Su caso frente a la Constitución Nacional era de única instancia. Estaba a cargo del Tribunal de Cierre de la Justicia Ordinaria, por encima del cual no existía en esa época, ni existe hoy, superior jerárquico. Arias apeló entonces a la tutela, que en primera y segunda instancia fue rechazada por las salas laboral y civil de la Corte Suprema de Justicia. El caso llegó a la Corte Constitucional, que la escogió para revisar las sentencias de tutela proferidas por las salas de la Corte Suprema.